No existe el miedo si vos sentís amor por todo lo que generes, aun si es rentable o no, o si le llega a los demás o no. Mi mamá dice que el arte es como, el arte se materna. Y entonces para mí es así. Tengo tanto amor que no tengo miedo. Bienvenidos a Circuitos Inusuales, un podcast de Yuki donde conversamos con hacedores creativos sobre los estímulos, desafíos e interrogantes que los trajeron hasta acá. Porque como nos gusta decir, la creatividad tiene su propio recorrido. Mi nombre es Josefina Rodríguez Egaña, fundadora de Yuki y anfitriona de este nuevo espacio que tanto nos entusiasma. Yuki es una comunidad y agencia creativa que reúne el talento de esta generación. Busca ser plataforma de expresión cultural y de exploración de ideas, promoviendo la búsqueda constante y la colaboración como forma de hacer. Delphi Mineto es originaria de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Proviene de una familia de artistas, su madre es artista plástica y su padre fue músico y abogado. Su infancia en Mercedes fue descrita como intensa, inquieta y muy sobreestimulada por el arte, la música y la creatividad en general. El hecho de que su madre modelara cuando Delphi era chica la expuso desde muy temprano a camarines y al mundo de la moda, lo que despertó su interés por la indumentaria como una expresión tangible del arte. Delphi se mudó a Buenos Aires y, como dice ella, se marinó acá y estudió diseño de indumentaria. Su primer trabajo significativo fue en el diario La Nación, donde trabajaba en la asistencia de armado de editoriales de moda. Inquietísima, curiosa y bastante estudiosa, y con grandes planes para sí misma, partió a Barcelona a hacer un máster en comunicación de moda. Tras regresar a Argentina, trabajó en televisión y rápidamente tuvo la oportunidad de diseñar y trabajar con Kea y Duki, y el resto es historia. Hoy dirige Red House junto a su socia, empresa que crearon juntas dedicada al branding visual desde una mirada 360. Con ustedes, esta joyita de elocuencia sabia, creativa e inspiradora, Delphi Mineto. Delphi, bienvenida, gracias por estar acá, tomarte el tiempo. Gracias a ustedes por invitarme. Yo toda nerviosa. Bueno, vamos a arrancar con una pregunta bastante amplia, pero que nos gusta hacer siempre, que es ¿de dónde venís? ¿De dónde vengo? Lo más justo para mis padres sería decir que de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Soy la cuarta generación de hijos únicos y la primera mujer en 5 generaciones. Wow. La gracia de mi nombre es que es un nombre bastante común, que a mí se me fue puesto porque en gran parte la Delfina es la esposa del Delfín, que es el heredero de Francia. Y yo, al ser la única hija y única nieta y única, wow, terminé siendo la Delfina de mi familia. Espectacular. O sea, no hermanos, hija única, madre, padre de Mercedes. Madre, padre, exactamente. Todos de Mercedes, mercedinos y orgullosos. Hermoso. ¿Cómo fue tu infancia en Mercedes, tu crianza? Muy linda, muy intensa. Creo que tuve una infancia muy intensa, por lo inquieta. Siempre fui muy inquieta y muy curiosa, muy sobreestimulada de todo, de arte, de música, de viajes, de cocinar, de comer, de texturas, colores. Mi mamá es artista plástica, entonces todo en mi casa es como bueno, a ver qué hacemos hoy, Y después, en el otro punto, también mucha disciplina. Mis padres, los dos, fueron muy disciplinados, mucho más que yo. Entonces también era todo el tiempo pelear con la libertad absoluta dentro de estos horarios, claro, de estas cosas que hay que hacer. Mi mamá le decía los objetivos. Ella me decía, puedes hacer lo que quieras después de los objetivos. Mirá. Que era por ahí, el objetivo era tipo, por favor, bañate antes de las 8 de la noche. Claro. Como, por favor, te lo suplico. Y yo peleaba hasta el final, pero sí, terminó sirviendo, la verdad, el balance ese. ¿Cómo es como la crianza en Mercedes en relación a lo expresivo, lo artístico y todas esas búsquedas? Como que me gustaría saber, bueno, justo tus padres son ambos artistas, o sea, tu madre artista plástica. Y mi papá era músico. Mirá, murió. Sí, mi papá falleció, sí. Mi papá fue músico toda su vida literal hasta el final, y también fue abogado en un puesto bastante importante a nivel provincial. Entonces, para nuestra mala suerte, que nos lo aguantábamos, como digo yo, tenía el don del ruido, pero también el de la palabra. Entonces, si él quería hacer ruido y no decir nada, podía,
y a veces se quedaba callado días y lo único que te decía era un balazo a la frente, claro. tal cual. Sí, muy bueno con las palabras él. Claro. Y mi mamá es un hada. Lo que vos imagines por hada, mi mamá. O sea, todo la emociona, todo la conmueve. Es súper dulce, súper maternal. Y todo lo que es de esas mujeres que todo lo que hace lo hace bien. Se le ocurre hacer cerámica, es buenísima. Se le ocurre pintar, buenísima. Se le ocurre jardinería, también buenísima. Y todo el tiempo prueba cosas nuevas y todo el tiempo muy inquieta, muy niña. ¿Ella sigue viviendo en Mercedes? Sí. ¿Vas a visitar? Muy poco. Mercedes me da una sensación familiar que me gusta recibir en cuotas. Esa sería te juro, porque me encanta estar, pero yo estoy 48 horas y ya me quiero ir. Claro. Y si lo pienso, ya hace más años que vivo acá en Capital de los que viví en Mercedes. Claro. Entonces, hoy justo le dije, cuando me abrieron, tengo corazón mercedino, pero cabeza porteña. Claro. Eso ya quedó así. Ya está. Sí. Delphi, ¿cómo es porque entiendo que tu contacto con la creatividad, bueno, se dio muy en tu casa, respirabas eso y en cuanto a la moda, ¿cómo fue dándose ese contacto? Yo creo que uno de los primeros contactos reales, o sea, tangibles, tuvo que ver con que mi mamá modelaba cuando yo era chica y pude estar como en todo tipo de camarines y backstage desde muy chiquita. O sea, mi abuelo y mi tío, digamos, mi único tío que es el hermano de mi mamá, también son músicos. Entonces, si me preguntás, yo desde que recuerdo estoy entre camarines. Específicamente camarines. O sea, entre ropa, maquillaje, instrumentos, gente corriendo... mucho estrés, pero es un estrés distinto. Para mí el estrés del artista es algo muy distinto al del deportista, por ejemplo. La forma en la que concentra un artista o concentra un deportista es muy distinto. El primer acercamiento creo que tuvo que ver con eso y después lo que me cuentan es que siempre fui muy del tacto, o sea, muy de relacionar como de que cuando algo me llamaba la atención quería tocarlo. Y para mí justo la indumentaria es como una expresión muy tangible del arte. Entonces creo que me fue por ese lado también por eso. Y después ya por ahí más de adolescente, de preadolescente como 11, 12 años, yo leía mucho y miraba muchas cosas que tenían que ver literalmente con la construcción de uno mismo. Y hacían mucho hincapié en la imagen, en el ego, en el autoestima, en la imagen, en la proyección. ¿Qué leías a los 11 años de la construcción de uno mismo, por favor? Yo te dije que había crecido con mucha libertad. Bueno, lo que sea. A veces miraba, por ejemplo, programas de MTV, donde le preguntaban, por ejemplo, a los artistas. De hecho, me acuerdo como si fuese hoy una entrevista que le hicieron a Kurt Cobain, que la entrevistadora era, para mí en ese momento era muy joven. Y yo tenía, no sé, 9 años, ¿entendés? Y yo le decía a mi mamá, yo quiero hacer eso. Y mi mamá me decía, ¿qué? ¿Viste? Hacer. Y yo decía, preguntar. Yo le quiero preguntar esas cosas a ellos. Claro. Y de ahí quería entender. Y de querer entender empezás a generar. Claro. Para mí se trata un poco de eso. Como era como, che, bueno, ¿qué significa esto? Yo me acuerdo una vez le pregunté a mi mamá cuál era la diferencia entre como quererse a uno mismo y hacerse autobombo. Buenísima. Y me río hasta el día de hoy porque mi mamá me dice, yo todavía no sé qué contestar, como que todavía la pienso a esa pregunta. Claro, sí, Preguntas sí. de esas, mis padres dicen que yo arranqué tipo 2 años. Claro. No sé, ¿por qué podemos mirar a los animales en el zoológico pero no los podemos tocar? Claro. De ahí fue un camino largo de preguntas. De preguntas, sí. Siempre le digo a mi madre que le agradezco haber tenido paciencia a la cantidad de... Sí. Hasta el día de hoy, pues yo por ahí la llamo y le digo, no sé, ¿qué pensás si hago esto? ¿O qué hubiese pensado por ahí mis abuelos de tal cosa? Siempre me hice preguntas y siempre me gustó el preguntarle al otro. Claro, claro. Como, bueno, ahora contame vos, como Claro. tal cosa. La visión del otro, la perspectiva. Sí, y creo que ese es mi principal enfoque de laburo, de hecho. Qué bien. Que se trata sobre lo que el otro me dice que quiere contar de sí mismo. O sea, sos buena escuchando.
Me gusta creer que sí. Sí. Voy a decir que sí. Bien. Aprendí a escuchar, porque en algún punto, si haces muchas preguntas y no escuchás, no aprendes. Claro, total. Yo antes hacía muchas preguntas y prestaba poca atención. Y después empecé a darme cuenta que en lo que responde la gente tenés muchas respuestas, y si encima sos observador, Claro. sacás la información que querés. Está buenísimo. Sí. Delphi, ¿cómo es el proceso o los pasos para decir, bueno, me voy a estudiar a Buenos Aires? Supongo que viniste a estudiar acá a Buenos Aires. Sí. ¿Y qué estudiaste? ¿Diseño? Sí, diseño de indumentaria. ¿Cómo fue ese recorrido, los primeros años acá en Buenos Aires? Los primeros pasos en la moda. Fue intenso también. No, fue muy, muy inquieto como soy yo. Yo me acuerdo que sentía mucha presión. Fue algo como muy... Fui la primera de mi familia que se fue de mi pueblo también. Eso, yo creo que los que escuchen esto van a saber, los que son de pueblo. La presión de irse es una. La presión de volver una vez que te fuiste es otra. Y los que nunca más volvimos también tenemos una especie de presión por no volver. Entonces yo en esa etapa me acuerdo que estaba como tratando de entender que tenía que ordenar un montón de procesos que en ese momento de mi vida eran muy caóticos, creativos, formas de estudiar, formas de leer. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo me anoté en la universidad a la noche. Y era la única que se había anotado a la noche porque yo quería ir a la noche, no es que tenía un trabajo. Yo quería ir de noche. Y tuve que reestructurar toda mi forma de estudiar, los horarios en los que vivía, en los que comía. Obvio. Después me metí, yo hice 11 materias el primer año de facultad. Una bestialidad. Porque quise, no hubo un porqué, o sea, después lo intenté hacer el segundo año y dije, no, ¿por qué me estoy haciendo esto a mí misma? No hacía falta tanto. Los primeros 2 años los recuerdo como de templar mucho la autoexigencia, mucho. Y increíblemente me resistía mucho a lo que me estaban enseñando también. Mirá. Fue como ese inicio de toda la parte técnica de la carrera, que es la que más cuesta. Cuando tenés que dibujar aunque por ahí no te gusta, cuando tenés que saber de máquinas de coser aunque por ahí no te interesa coser, donde como que aprendés, como yo digo, te enseñan un poco de todo para que vos después elijas en qué querés profundizar. En ese un poco de todo yo me agobiaba mucho porque yo siempre supe lo que quería hacer. Ese es otro punto también. Claro. ¿Qué querías hacer? Yo sabía que quería hacer algo que a mí me guste, pero que me permita estar entre músicos. Ok. Siempre fue la premisa. Y siempre quise estar en un lugar donde pueda escribir y donde pueda hablar, donde se me escuche, donde se me considere. A veces para mí las expectativas con respecto a lo que querés hacer no tienen tanto que ver con dónde querés llegar, sino cómo querés estar cuando llegues a ese lugar. Yo sabía que quería estar entre músicos y nunca hubo plan B también. O sea, yo elegí esta carrera y elegí que mi vida pase por lo visual y para mí no hay otro camino. O sea, formas hay miles, pero el fin es ese. No dudé mucho, la verdad, en eso. Yo aparte ya había hecho cursos de fotografía, tipo 12, 13 años, cursos de fotografía, de ceremonial y protocolo, de oratoria. Mi papá me enseñó a hablar, un montón de cosas que siento que es más como a cómo querés estar parado. Cuando llegues a donde tengas que estar. Porque también es eso, uno quiere algo y a mí me preguntan mucho como, ¿qué se siente estar, viste? Como, bien, yo quería esto y trabajé para esto. Como que no fue tan mágico como la gente piensa que es, viste, también es un poco eso. Sí, creo que hay algo piola de lo que decís que es que no es que uno un día se despierta en el lugar donde quería estar y como esa cosa medio desorbitada, ¿no? De tipo, oye, acá estoy, sino como me preparé para esto y el cómo quiero estar cuando esté. Para mí es buenísimo eso. Es que el cómo es un concepto de justamente no tener el control, pero esperar tenerlo. Se trata un poco de eso. O sea, yo siempre le digo a las chicas con las que laburo, que son mi equipo y que las amo, y están elegidas cuidadosamente, que para mí el éxito
si vos no te sentís exitoso, no te llega. Y que nos ha pasado de conocer y ver muchas personas muy talentosas que no se sienten listas para ese éxito. Y eso para mí es peligroso. Es peligroso para la parte personal del artista y también para su proceso. Porque yo, por ejemplo, crecí con gente que se siente exitosa en la puerta de su casa, cantando perfectamente afinada, cada uno en la octava que le corresponde, sin público y sin aplauso. Y se consideraron siempre personas muy exitosas. Entonces yo aprendí de ese tipo de éxito. Claro. Y creo que es por lo que me tocó acompañar a personas que son socialmente muy exitosas. Claro. Esa sería mi... Si te lo tengo que... Si puedo como especular, para mí tiene que ver con eso. Con que yo creo que su éxito es algo que se merecen porque lo laburaron, pero sobre todo porque confiaron en que era posible y lo podían lograr. Va por ahí. Delphi, si tuvieras que decirme por ahí 3 fotos como que para vos sean como para resumir estos no sé cuántos años desde que empezaste a laburar en moda. Tenía 19. Bueno, 19 a 32. ¿Cuáles son 2, 3 fotos que vos digas estos fueron los como momentos más significativos, un primer trabajo, una primer lo que sea, como Mira, oportunidades o desafíos? el primero te lo puedo decir fácil porque sigue siendo algo que cuento. No voy a llorar esta vez. Podés, si querés. Seremos 2. Yo lloro mucho, ¿ok? Seremos 2. Pero me acuerdo, y de hecho lo tengo, la primera vez que salió, mi primer trabajo fue en Diario La Nación. Yo trabajaba haciendo asistencia y armando las editoriales de moda para La Nación. Con Josefina Lauren, que si me escucha le mando un besazo, que es una profesional del carajo que hace muchos años que está en esto y que a mí me enseñó mucho. Y me acuerdo que mi papá recortó la página de la revista de La Nación, mi viejo que toda la vida leía Clarín y empezó a comprar La Nación porque yo trabajaba ahí, y recortó la página y la enmarcó. Y me acuerdo que fui un día a su oficina y él me dijo, y acá estás vos. Y yo me acuerdo que miré como buscando una foto. Y claro, era una editorial random del Día del Padre. Me acuerdo y estaba mi nombre. Y darme como que si él no me lo mostraba así, yo no había tenido el registro de eso. De algo tan importante como que en mi primer trabajo yo igual era parte de los créditos. Claro. Porque hay muchos primeros trabajos que son experiencias y que son por uno. Claro. Y que no te las reconocen. Claro. Y eso simplemente porque era en editorial salía en los créditos. Entonces... ¿Cómo conseguiste ese primer trabajo? ¿Y qué edad tenías? ¿19 dijiste? 19, sí. Yo sabía que estaban buscando... Yo estaba estudiando en la universidad y un amigo de mi papá era periodista deportivo, nada que ver, y me dijo, juntémonos a tomar un café, que si yo te veo que más o menos como que puede funcionar, de última hablo con alguien del diario. Claro. Y yo me acuerdo que a los 2 días me llamaron y me dijeron, bueno, vení, claro. Ella, José, te la presento, y José me dijo, bueno, vas a laburar conmigo. Fue medio como muy wow, así. Espectacular. Y a la vez yo me acuerdo que yo después re enojada, porque era bastante así en ese momento, yo le dije a mi papá que yo no quería un trabajo que me hayan conseguido. Claro. O sea, como... Y él me decía, yo no tuve nada que ver. Claro. Y me acuerdo que me cercioré porque le pregunté a José si conocía a este periodista y me dijo, no, a mí me llamó tal. Claro. Ah, bueno. Y ahí me quedé como más tranquila. Pero sí, esa creo que es la primera foto que me acuerdo. Después la segunda foto que me acuerdo, no sé si tiene que ver con el laburo, pero sí tiene que ver con mi trayecto, con mi carrera. Que fue cuando me recibí, yo tenía 24 y ya estaba haciendo una especialidad, o sea, dentro de mi carrera, y me acuerdo que le dije a mi mamá que yo me quería ir a vivir a otro país, que quería, no sé, como que yo le dije que quería irme sola, ese era el concepto. Y apliqué a 3 universidades para que me dieran una beca y quedé en las 3. Wow. Y ahí fue como ese momento de eso que yo pensaba que era una idea como medio punky rebelde,
de repente fue como, bueno, me voy a tener que ir. Y fueron como 2 meses de mucha adrenalina y mucho pánico. Y elegir también, Claro. porque yo había aplicado como, bueno. ¿A qué aplicaste? Apliqué a una universidad en Londres de moda, después apliqué a otra en Madrid y a otra en Barcelona. Terminé yendo a la de Barcelona, a la Ramon Llull, y terminé, de hecho, eligiendo hacer un posgrado que estaba más basado en escribir y en hablar que en moda. Mirá. Porque es en comunicación. Claro. Y creo que el irme a estudiar algo que no era del todo mi expertise, pero era algo que siempre me había interesado, fue otro gran quiebre. Y porque aparte tengo el recuerdo de eso, de irme. Yo estaba en el aeropuerto con una carrión, porque tan dilulú que dije no me voy a llevar ropa, y me fui con una carrión a vivir a otro país. Y tengo una foto con mis papás. Mis papás están separados hace muchos años. Y estamos los 3 en una foto con una planta, es espléndida. Los 3 con una cara de pánico total. Y para mí irme sola y estar realmente sola, porque lo elegí hacer ese proceso. Yo no conocía Europa, nada. Claro. Eso. Yo me fui tipo, bueno, me voy. Sí. A mí me cambió la vida full. Y sí. Full. Y cuando volví, ¿Cuánto tiempo después? casi 2 años después, cuando volví, empecé a laburar en tele y al poco tiempo nos conocimos con Kea. Y todo el mundo me preguntaba, ¿por qué volviste? ¿Por qué volviste? Y yo, que eso me lo recuerdan siempre mis amigas, y yo contestaba, porque yo siento que tengo que estar acá. Y con el tiempo Confirmaste. confirmé que tenía que estar acá. ¿Cómo fue volver y conseguir ese primer trabajo en tele y de tele a qué Primer no tengo ni trabajo, idea es que fue, el nexo? Es que fue muy sin nexo, ¿eh? O sea, yo empecé a laburar en tele porque la que hoy es mi socia laburaba en tele. Que era en ese momento amiga tuya. En ese momento, Facu. amigas, claro, y me dijo, nada, boludo, están buscando gente, venite. Yo literalmente, no te miento, había vuelto hacía 15 días, o sea, no es que fue... Y me dijo, venite, tal. Obviamente me hicieron entrevista, entré a laburar, a los 3-4 meses me dicen como, che, no laburas más. Yo me quedé como, siempre me río porque fue como que me comunicaron amablemente que por favor no vaya más. Y yo dije tipo, pero no me tendrían que despedir, y siempre me quedó como esa duda de, se están ahorrando una conversación que no deberían ahorrarse. Bueno. Pará, y en ese Ahí momento, les va la factura. en ese momento, ¿cuál era el trabajo? O sea, tele, ¿cuál era tu de rol? estilista. O sea, yo era ¿Estilista estilista en un tele. canal Sí, o en un programa? Canal, en un canal. Ok. Y nada, y yo cuando me invitaron a retirarme, obviamente me retiré. Y estuve sin laburo, como que te diga, no sé, 4 o 5 meses. Y en esos 4 o 5 meses hice de todo. O sea, dirigí 2 videoclips, me conocí a la que para mí es una de las mejores directoras de arte del país, que es Melanie Antón. Y empecé a conocer a mucha gente con la que hoy trabajo, pero no tuvo nada, o sea, no tuvo que ver. Claro. Como que tuvo que ver, pero no tuvo que ver. Y después nos reencontramos todos en este gran ambiente que es el trap argentino, o la música urbana, como le dicen ahora. Pero fue todo muy rápido, fue muy así. Y con Kea nos conocimos porque un colega me llama y me dice, che, me acaban de llamar para laburar con este pibe, ¿vos lo conocés? Y yo le digo, sí, boludo, tipo, es un pibito, le dije yo, como es un nene, ¿viste? ¿Quién era Kea en ese momento? Y en ese momento Kea estaba todavía muy aspecto, yo le digo, muy en su modo hit boy, ¿no? Y es una bola de fuego. Kea es una bola de fuego full. Es el avatar, yo lo jodo siempre que es el avatar. Muy inquieto y estaba sacando música, me acuerdo. Venía de todo el tema también con su sello anterior, o que creo que un problema que había tenido con su productor, y tenía que hacer fotos de prensa nuevas, y él quería algo medio raro. Y nos conocemos ahí. Fue en 2020, las fotos las sacó Iván Resnick, me acuerdo. Sí. Y nos conocimos con él, y yo literalmente me reí porque le dije, yo te imagino medio como samurái, no sé, me animé, samurái raro. Y él me dijo, bueno, a ver. ¿Qué sería eso? Claro. Y te digo, hasta al día de hoy yo veo esas fotos y me fascinan.
son raras. Vos ahí fue un primer, sí, ¿no? Como el primer más o menos laburo independiente. Sí. O sea, habías hecho los videoclips antes. Había hecho un par de cosas como medio de intentar como generar yo algo que hiciera que el trabajo viniera un poco a mí. Claro, un portfolio, sin haber decidido, algo eso te iba a decir, sin haber decidido ni ser freelance, ni nada. De hecho, como te digo, nos habíamos metido con una amiga en ese momento a dirigir proyectos audiovisuales cuando ninguna de las dos, o sea, era como ella de última más que yo porque es fotógrafa, pero yo haciendo la puesta de arte, las luces, yo googleando, no sé, las temperaturas de las luces, como la cadencia, ¿viste? Como cómo hacerlo, dónde ponerla, todo, cosas muy de animarse. Y después sí me pasó que una vez que entré al torbellino Kea, como digo yo, Kea es una bola de fuego, nunca más me bajé. Me subí a esa bola de fuego y ahí ya styling o diseñar, o sea, ¿empezaste a diseñar ahí mismo? Al poco tiempo con Kea empezamos a diseñar cosas. Fue con el primero que empezamos a gestar más. Él es muy curioso como de textiles, siluetas, le gustan mucho como los avíos, ¿viste? Los cierres, los botones raros, todas esas cosas. Y empezamos a explorar más por ahí. Bien. Y después sí, con Duco, bueno, destapamos todo otro universo, sí. ¿Cómo se da el nexo entre Kea? ¿Cuánto tiempo pasa y cómo llegas a Duki? Muy pocos meses. De hecho, fue un año... Yo a Kea lo conozco en 2020, que estábamos en plena pandemia. Y en diciembre de 2020 se enfermó mi papá y en enero falleció. Y a los 10 días de que murió mi papá, yo decidí que iba a hacer, o sea, me llamaron y me lo ofrecieron y yo dije, bueno, sí, hagámoslo. Y diseñamos y confeccionamos todo el vestuario del remix de Además de mí. Y ahí los conocí a todos, a Lid, a Tiago, a María, a Rusher, y entre ellos a Duco. Claro. Y con Duco me pasó lo mismo que con Kea, o sea, yo con Kea trabajé esa vez y nunca dejé de trabajar. Y yo con Duco trabajé esa vez y nunca dejé de trabajar. Más, menos, las dinámicas cambian y se adaptan mucho porque él cambió mucho como artista, pasó mucho tiempo, o sea, a veces 4 años en una carrera artística es muchísimo tiempo, es mucho más que por ahí en otros ámbitos. Y fue muy rápido, sí, lo que te digo. Creo que las fotos de Kea fueron como en, no sé, julio, agosto, y en febrero ya hicimos esto. Claro, tremendo. Y yo en enero había metido, en enero hice la Bizarrap Session de ICA. Mirá, wow. Por eso te digo, en el medio de todo lo mío personal obvio, que estaba pasando. Un montón. Que era un montón. Yo hice todo eso. ¿Con tu socia ya o no ella sola? Todavía no estaba. Okay. De hecho, la historia de mi socia también es linda porque yo la pseudo obligué a renunciar a su trabajo, pobrecita. Y le dije, hagamos una cosa, tené los 2 trabajos por un mes. Si al final del mes yo te hice ganar más plata, renunciás a eso y venís conmigo. Buenísimo. Y nada, y acá estamos. Y pasaron 3 años y acá estamos. Y siempre fue la invitación que se asocien. Sí, yo siempre supe que digamos que no quería hacer solo el proyecto de empresa. O sea, yo tengo mi carrera, pero aparte tengo una empresa que se dedica a hacer branding visual y tengo un grupo como de creativas que trabajan conmigo y que son personas elegidas cuidadosamente porque textual templan todo lo que hay que templar de los procesos míos personales. Y creo que yo templo los de ellas. O sea, trabajamos mucho en complementarnos y en trabajar para complementarnos. Como de, che, bueno, eso, me estoy notando menos paciente. Ok, ¿qué podemos hacer para generar más paciencia a nosotras dos mientras vos por ahí tratas de trabajar lo que Buenísimo. te está pasando? Como que no por nada es un grupo de mujeres todas profesionales con unas personalidades y unos signos solares, como digo yo, para reventar por los aires. Y que a veces cuando lo cuento la gente no entiende cómo sale bien, porque claro, somos todas, tenemos mucha personalidad, y funciona. Bueno, hay mucha honestidad por lo que escucho y mucha, y prestarle mucho atención.
Y sobre todo mucho amor. Parece algo muy simple, pero las personas con las que yo trabajo están enamoradas de lo que hacen y están enamoradas de las personas que son cuando trabajan. Yo no quiero menos que eso en mi equipo. O sea, es lo que yo me deseo, por ende es lo que le deseo a la gente que elijo para trabajar. Es lo que yo te decía, si yo te veo exitoso y vos no te sentís así, yo te dejo de ver exitoso. Claro. Entonces, Total. para el trabajo es lo mismo. Si yo te veo buscar un botón con la misma pasión con la que me defendés un diseño, es eso lo que quiero. Y después lo otro se trabaja. Total. Las habilidades se aprenden, los tiempos se aprenden, los errores se arreglan. O sea, el resto tiene arreglo. Pero para mí la gente que... No sé, mis amigas se ríen que yo tengo una frase que... A mí la gente que viene y me dice, es que yo quiero trabajar con vos porque me encanta la moda, es tipo... Bueno, no va a pasar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no es tan simple como eso. Y porque yo de joven no quería que fuese tan simple como eso. Es como que tiene que ser grande. Yo en eso soy pomposa. Es como, quiero pompa, mentime y convénceme. Pero desplegá. Claro, abrí. No, pero sobre todo desplegá. Y si tenés dudas, desplegá las dudas. Y si te arrepentiste de lo que me decís, decime tipo, ¿sabes qué? Lo que te acabo de decir es una boludez. Déjame reformularlo. Ya estás contratada. Ya sin necesidad contratadísima. Eso tiene. Y tampoco trabajamos con pasantes, que ese es otro... creo que es otro punto que a veces sorprende. O como que me lo han cuestionado bien mucho. Como, ¿por qué no tenés pasantes? ¿Y por qué no tenés pasantes? Porque yo creo que para enseñar se requiere una responsabilidad extra. Y yo ya tengo mucha responsabilidad en mi trabajo. Ahora no estoy para entrenar, o sea, para formar a alguien como a mí me formaron y con el amor que a mí me formaron. Entonces prefiero ponerle eso al trabajo y trabajo con otras profesionales que quizás ya sí tienen o segundos o sí tienen pasantes o lo que sea, pero yo no. Claro. No... ¿Hiciste una diferencia entre vos como tu carrera personal, si querés, o sea, como bajo tu nombre, y tu empresa, que entiendo es Red House? Sí. ¿Está en el día a día, sucede así? ¿Vos manejás proyectos como individualmente y después está Red House? ¿O hoy ya es un todo? No, es un todo. Okay. Sí nos pasa que Red House hace muchas cosas y yo, Delfina, claro. no soy parte de todas esas cosas, de algunas cosas se ocupa. Claro. Por ejemplo, hay un trabajo visual gráfico que nosotros hacemos y para mí la cabeza de eso lo hace nuestra diseñadora gráfica. Claro. Obviamente es parte de mi empresa, tiene un punto, tiene una estética en común con lo que yo hago, Obvio. tiene mi visto, bueno, lo elaboramos juntas, pero también por algo trabajo con profesionales que elegí. Cada una es responsable de su departamento. Y tranquilamente podríamos estar haciendo esto con mi socia al lado, pero ella se ríe que yo soy buena para estas cosas, entonces vengo yo. Claro. Y de repente ella es buena para las negociaciones, por ejemplo, y va ella a negociar, suponete. Buenísimo. Sí, eso sí lo dividimos bien. Como que todas hacemos un poco todo, pero tratamos de repartirnos. Bien. 3 palabras que hablen de vos. Uf, es buena esa. Que hablen de mí, yo creo que la resiliencia es una, por muchas cosas, pero por sobre todo porque en mi trabajo es una de las cosas que a mí me interesa que se vean. Yo considero que las cosas se pueden reutilizar y reciclar y resignificar millones de veces. O sea, no... Para mí hay muy pocas cosas que hay que tirar. De hecho, soy una gran acumuladora de cosas, ¿viste? Como, no, esto me va a servir para... Bueno, esa creo que es una. Después soy muy pasional. Te diría intensa, pero tiene una connotación rara la palabra intensidad hoy. Pero yo en mi espectro soy muy intensa. Soy muy intensa con lo que me gusta, con lo que no me gusta, con lo que me emociona. Yo me conmuevo todo el tiempo y creo que trabajo para conmover a otras personas. Para mí es importante que a vos te diga algo lo que yo te estoy mostrando. Aún si me parece espantoso o me recuerda a esto y no me gusta.
Como que creo que es el temor de todo diseñador o artista pasar como desapercibido. Claro, ¿viste? totalmente. Entonces yo prefiero una mala reacción a ninguna reacción. Claro. Y después, una tercera, no sé si es una palabra, pero es un concepto. Soy muy mía. Soy muy mía. Hay cosas que guardo para mí. Hay cosas que solo comparto conmigo misma. Hay tiempos donde nadie sabe dónde estoy o qué estoy haciendo. Soy muy mía, voy muy a mi tiempo, a mis intereses, a mis ritmos, ¿viste? Yo capaz freno un día de trabajo porque soñé algo que me dejó como pensando y yo necesito procesarlo y me doy ese tiempo. Claro. Y trabajo con gente que respeta y que un poco celebra eso. Yo creo que si uno no se da tiempo, si uno no es de uno, no se comparte con los demás. Así que eso, muy mía. Muy bueno, me encanta. ¿Qué sentís que funcionó en la química o en el ida y vuelta de, por ejemplo, por caso Kea o Duki, para que se genere ahí una sinergia, ¿no? Como una combinación que funciona y que se puede sostener en el tiempo? Yo creo que tiene que ver con algo que te dije antes, que es como yo aprendí a escuchar primero lo que ellos querían, después a observar lo que querían y capaz no estaban verbalizando o no querían verbalizar o no era el momento de verbalizar. Y lo último que hago después de hacer ese proceso es pensar en base a eso qué es lo que yo quiero decir o yo quiero dar o yo quiero agregar. Para mí la fórmula es esa. Hay un ego de artista que cuando vos decidís trabajar con otros artistas tenés que domar. Tenés que domar, porque no es que ellos están en un lugar de más arte o de menos arte o de jerarquía o más o menos, pero sí para mí, para entender el discurso del otro, tenés que domar tu propio discurso. Claro. Un poco eso. Y yo creo que lo que nos pasa, al menos con ellos dos, lo que más me pasa es que nos entendemos y nos escuchamos y por más que sea redundante, y nos queremos como persona, nos damos tiempo como persona a hablar de cómo, a que Delfina le pregunte a Mauro cómo está y a que Ivo le cuente a Delfina algo que quiere contar Ivo, que no es lo que Kea necesita. Como separamos mucho el vínculo laboral del vínculo personal. Y yo agradezco tener los dos. O sea, tengo los dos vínculos con los dos y creo que alimentamos de la misma forma uno como el otro. Buenísimo. Y hace un rato compartías cómo mirás vos hacia adelante, lo que te gustaría que venga, que suceda. Me encantaría que me cuentes un poquito de porque alguien que escucha esto podría decir, bueno, ya estás, ya llegaste, ¿viste? Y eso es re personal de cada uno. Recontra, sí. ¿Qué pensás de eso y dónde está puesto tu ojo hacia adelante, hacia el futuro? No sé si tengo puesto el ojo en algo específicamente. Sí creo que en el corto plazo tengo ganas de gestar algo como más amplio. Como que yo te diga, bueno, capaz no es lo mismo trabajar en la imagen de un artista, por ejemplo, que trabajar en la imagen de un show completo. O trabajar en la imagen, nosotros lo estamos haciendo hoy, pero por ahí sí subirte a algo más, como más narrativo, que la estética tiene un rol más narrativo. Me gustaría bastante. Después creo que me gustaría volver desde lo personal a dar clases, pero porque a mí me gusta acercarme a... Me gusta acercarme a personas de las que aprendo simple. O sea, para mí hay una magia de cuando el otro no sabe que te está dando un montón de información, que es espectacular. Y yo todavía me acuerdo de los adultos que aprendieron de mí cuando yo era chica. Entonces, esa sensación me gustaría volver a tenerla dentro de mi cotidiano. Como por decirte alguna cosa. Pero después, lo principal es de que si yo me sintiera realizada a los 30 años, sería una pelotuda. O sea, esa es la realidad, o al menos yo lo creo así.
Y no me quiero, o sea, yo quiero tener 80 y no sentirme realizada. Quiero sentir que todavía puedo llegar un poquito más. Soy muy autoexigente y también trabajo en celebrar los logros, que es como lo que estoy aprendiendo ahora. Pero creo que sí, que es como... No sé bien a dónde voy, pero yo sé que tengo un montón de camino por delante. Y que lo quiero hacer. Sí. Eso es. ¿Alguna lección aprendida como medio, no sé si a la fuerza, pero de la manera como más no tan feliz, digamos? Que todo lo que está alrededor del arte es un gran negocio y no te sirve de nada ser artista si no sos buen empresario. Simple. Pero te diría que si tuviese que dar una clase, lo primero que le diría a alumnos ingresantes es eso. Si no les gustan los números, les van a tener que gustar. Si no les gusta cómo funciona FIP, van a tener que entender. Si no les gustan los métodos, las estructuras, los plazos, Sí. te tienen que gustar. Total. Son parte de tu arte. Y si no, como siempre digo, y si no existe el crear sin márgenes y sin nada que lo contenga, y hay miles de artistas que son así y tienen su taller en el medio de la nada y crean porque les hace feliz. Por amor al arte. El famoso por amor al arte, y que en realidad para mí vivir por amor al arte es aceptar la vida que te dé el arte que vos decidís hacer. Te puedes hacer millonario como puedes vivir con, no sé, 100 lucas al mes. Pero si a vos te hace feliz, vivís por amor al arte. Yo no vivo por amor al arte. De hecho, aprendí de muy chica a que quería una empresa, que quería una estructura, quería compañeros de trabajo, quería hablar bien, quería decir exactamente lo que quería decir, como entender bien el uso de las palabras, de los silencios, los tiempos. Es eso. Es como... Y esa lección, porque decís como, bueno, viste que yo te pregunté como que la aprendés como, bueno, no por las malas, pero sino como que, bueno, es desromantizar una idea, ¿no? Eso te iba a decir. ¿Cómo fue? Por eso para mí no voy a decir que es un aprendizaje doloroso, pero es un aprendizaje complejo. O sea, para mí entender que no tenés el presupuesto para crear lo que tenés ganas, es doloroso. Sobre todo cuando a vos tu arte te atraviesa, cuando no te da lo mismo. O sea, yo soy una persona, a mí no me da lo mismo que, no sé, el micrófono sea negro a que sea azul, o que la luz de verde sea verde o sea roja. A mí no me da lo mismo. Hay mucha gente que sí, y aún así que hace cosas espectaculares, Pero a mí me ha pasado, sobre todo de chica que te conté que era muy curiosa, de preguntar como trasfondo detrás de alguna obra y demás, y que el propio artista te diga, es que quedaba lindo ese color. Bueno, a mí no me pasa. Claro. A mí nunca me pasó eso. Y si no hay un motivo, como que me entristece. Y en general las cosas que te terminan como coartando tu idea tienen que ver con esa parte. Tienen que ver con los tiempos que tenés que cumplir. Las personas que tenés que contentar, que no son siempre el artista. El presupuesto al que te tenés que ajustar, la dinámica de trabajo que te piden seguir, las expectativas. O sea, yo cuando trabajo, por ejemplo, con un artista y con una marca, tengo de mínima 4 expectativas, de las cuales 3 son muy importantes, porque es la mía, la del artista y la de la marca. Claro. Y después tenés la de todo el equipo del artista que trabaja como de, no sé, tenemos que sacar esto ahora porque en 2 semanas tenemos otro lanzamiento y todo. Bueno, todas esas cosas no te entristecen, pero te frustran. Sí, te curten, ¿no? Sí, la frustración te curte. Sí. Pero justamente para mí el secreto es que la frustración te motive, que no te frene. Porque eso sí tiene para mí este ambiente de que si vos frenás, retomar es complejo. ¿Algún traspié o momento de, no sé si encrucijada la palabra, o de crisis, o de lo que sea, que te haya hecho replantear, o algo que haya salido mal, viste? Miles que te haya hecho replantear como, la cagué, yo tenía una oportunidad y no sé, o replantear como, no sé si estoy para esta en mi vida. Me pasó mucho... Siendo honesta, me pasó mucho, no me pasó con este trabajo. Okay. Todavía no me pasó de decir como, no, o sea, no me siento feliz o no me siento bien.
Sí me pasó de que creo que es con lo que más lidiamos, sobre todo en el ambiente audiovisual, es el cansancio. Hay una situación, una vorágine que tiene el ambiente que a veces vos decís, me hubiese gustado tener 2 semanas para poder mandar esta propuesta y no 2 días. Claro. Por más que vos sabés que en 2 días puedes armar algo piola y que ya le agarrás un poco el ritmo. Viste, a veces es como, me gustaría poder trabajarlo de otra forma. Y para mí, en nuestro caso al menos, la mayoría de los errores que hay tienen que ver con eso, con tiempos. Con tiempos y costos. Porque hay una parte de la ropa para mí que tiene que ver con la identidad, pero también hay otra parte de la ropa que es como una armadura. O sea, es textualmente la piel que necesitas ponerte. Y la piel es imperfecta. Y mil cosas pueden fallar. Entonces también parte del proceso es como, a mí eso me lo enseñó Alejandra, mi socia, como vos saber que lo hiciste desde el mejor lugar posible y que lo hiciste de la mejor forma posible y soltarlo. Claro. Porque después 1000 cosas podrían haber sido de otro color, de otra calidad, Claro. de otra forma, pero lo tenés que soltar. Creo que es como le pasa a un pintor, viste, que retoca hasta último momento. Bueno, hay que soltar. Y yo me río de que vos cuando lo ves en el escenario, o sea, yo he rezado textualmente a dioses en los que no creo, que por favor no se rompa el cierre, que no se desabroche la zapatilla, que no. Y hay miles de shows que se han hecho con braguetas totalmente abiertas y hay miles de zapatillas que han estado desatadas un show entero y el show salió igual y el fan los ama y está todo bien y yo mortificada por una bragueta y después, bueno. Sí. Y después sí han pasado cosas de, mirá, amiga, que nos pasó una vez en México. No, bueno, pim, pam, pum, salto, el pantalón a la mierda y yo dije, bueno. Ups. Y a la vez también te enseña eso, porque decís como, bueno, ¿hay tiempo para que el artista baje y se cambie de pantalón? No. ¿El artista quiere cambiarse de pantalón? No. Bueno. Y literalmente es respirar, contar hasta 450, porque, ¿sabes la cantidad de veces que me pasa en un show de decir tipo, ay, no, le estoy viendo la etiqueta? Claro. Pero yo no me puedo subir al escenario a arreglarle la ropa, él no puede bajar a que alguien le arregle la ropa y como mucho por INIER le podés decir, no sé, subite el pantalón. Pero yo tampoco soy yo la persona que lo dice. Claro. Entonces te juro que es soltar. Tenés que soltar. Y más en shows. Todo lo otro se contiene un poco más. Pero shows... Chao. Tiene la magia del vivo. La magia del vivo es que es totalmente impredecible y que te puede pasar de que... De hecho ha pasado, que no falle nada con la ropa, pero que de repente el fuego que sale de abajo, que te pide, bueno, se quemó la campera. Claro, ¿viste? ¿Y qué haces? Y no es culpa de nadie, ¿entendés? Entonces tenés que soltar. Delphi, para ir cerrando tengo algunas preguntas así más, no sé si ping-pong, pero me encanta. Al hueso. Un prejuicio que hayas tenido, me parece difícil esta pregunta a vos, pero la voy a hacer. Un prejuicio que hayas tenido sobre vos misma, o eso, una concepción de vos misma que demostraste, no sé, equivocado, diferente con los años. Que era impaciente. Crecí con gente diciéndome que era impaciente y crecí convencida de que era impaciente. Y yo te puedo asegurar que soy de las personas más pacientes que conozco. ¿Cómo fue ese descubrir lo contrario, digamos? Descubrí que mi paciencia tenía que ver con mi interés. Y que a lo que a mí me interesa le tengo toda la paciencia del mundo. Y por suerte pude hablarlo incluso con mis padres, de decirles eso. Descubrí que en lo que me gusta soy extremadamente disciplinada. El problema es que intentaron disciplinarme en cosas que no me gustaban. Claro. Y yo también lo hice. Uno también intenta decir, bueno, no sé, con cosas tontas como tener la constancia de ir a hacerse las uñas cada 15 días. No la tenés. Evidentemente no es tan importante. Claro, total. Bueno, así miles de cosas. Y después porque la gente me empezó a decir, pero vos tenés un montón de paciencia. Viste que a veces uno se repite cosas como, total. Ay, no, yo no soy buena para esto. 100%. Bueno, a mí me pasó con lo que más me pasó es con la paciencia. Una regla
de oro como para vos en tu trabajo, que también pongas a jugar en los equipos de trabajo o en los proyectos, como algo así para vos sí, que valga oro? Que sea algo con lo que no negociás, quizás. Pero ¿a modo consejo o a modo...? No, a modo de algo con lo que vos no como che, esto tiene que estar o estar, con lo que no transás por ahí. Algún código de laburo. El respeto. El respeto, que parece algo... O sea, para mí el respeto es muy amplio en un vínculo laboral porque se aplica a muchos tipos de respeto. Pero yo le digo el respeto empático. O sea, yo no necesito ponerme en tu lugar para entender por qué vos considerás que tu trabajo vale lo que vale. Yo simplemente doy por sentado que es así. Claro. Y ese es el respeto que exijo para con mi trabajo. O sea, yo no pongo en tela de juicio el valor de nadie, y estoy diciendo valor y no costo. Entonces yo no me quedo sentada en una reunión donde siento que se está dudando del valor de lo que nosotras hacemos y que existe. De hecho, algo que pasa mucho en este ambiente y que nosotras hacemos poco, nosotras pitcheamos a muy pocos proyectos. A mí no me gusta, de hecho es algo que me molesta de Publi, ¿no? Como esta cosa de bueno, hay este proyecto y vamos a llamar a estos creativos a que compitan por este proyecto. Bueno, yo no compito. O sea, si vos sabés lo que hago, elegís consumirlo o no. Y Total. si no sabés lo que hago, me encanta sentarme y contártelo. Claro. Pero una vez que yo te lo conté, vos decidís si lo consumís o no. Claro. No hay otra conversación en el medio. Está buenísimo. Y no me gusta cuando me preguntan, y creo que eso es algo que por suerte hace bastante vengo escuchando a otras colegas también decir. Y no me gusta cuando me preguntan qué opino sobre el trabajo de otra colega, y no me gusta cuando me preguntan por qué a mí me funciona X cosa y a otra persona. Porque no me interesa. Y porque aparte yo creo que ya es bastante difícil hablar y compartir el camino propio como para encima frenar a mirar el camino de los demás. Claro, que nos pasa a todos. Todos miramos tipo, che, bueno, a ver, ¿qué está haciendo? Yo trabajo con artistas y yo tengo que mirar todo el tiempo de no usar el mismo color o la misma marca, o sea, no porque es parte de mi repetirte. trabajo. Pero no es desde un lugar de competencia. Claro. ¿Entendés? Sí, y yo creo que me recuerdo todo el tiempo a mí misma hacerlo desde un lugar que sea de análisis. Como, che, voy a analizar esto. Como analizo si es mejor, no sé, ponerle caldo al risotto o la misma salsa. Lo vas probando. Esto es lo mismo. Y creo que la base es esa, es respeto. Respeto empático. Y escucha activa, que también es eso. Hay gente que te llama para contratarte y no sabe lo que haces. Claro. Es como que me ha pasado mucho. Tipo, ¿pero vos sos vestuarista? No, soy diseñadora. Claro. Bueno, pero trabajás como vestuarista. Trabajo haciendo muchas cosas. Una de las ramas que hago es vestuario. No soy una vestuarista tradicional. Claro. De hecho, considero que hay vestuaristas mucho mejores que yo en el ambiente en el que laburamos. O sea, mi valor diferencial va por otro lado. Y si vos me llamás, yo entiendo que me llamás por eso. Claro, sí. ¿Viste? Como si no... Y antes me costaba decir que no, y ahora es algo que a lo que me volví adicta. Y me fascina. ¿Cómo? Antes me costaba decir que no, y ahora es algo a lo que me volví adicta y me fascina. Como que te empodera. Como, che, ¿querés? No. Che, pero va a estar buenísimo. No lo dudo y te deseo lo mejor. Pero no. Claro. ¿Y hay alguna pregunta que vos tengas ahí como medio, esas preguntas medio muletilla, ¿viste? Pero porque siempre te ayudan a destrabar, porque a veces es difícil tener el ojo afilado o el olfato afilado, de decir, esta es un no, que es más un no que un sí, ¿viste? O es un no y no un sí. Mira, el otro día lo puse en Instagram escribiendo algo mega cursi, en un día mega cursi, de los que yo tengo muchos, que yo cuando dudo de mí misma, que es todos los días por lo menos un rato, porque sería tonto decir que no, voy a las personas de las que no dudo. Yo de mi socia no dudo y de mi madre tampoco. Y yo a veces simplemente me siento y le cuento a mi socia como, che, me ofrecieron o nos están ofreciendo este proyecto, así y así. Y ella siempre me dice, ¿y vos qué sentís? Y a veces hasta que ella no me lo pregunta, yo no lo sé. Y cuando llego a esa sensación, digo, bueno, entonces no. Claro. No, me dice yo. Bueno, no.
Y cuando ya es como un poco más difícil la encrucijada, entra mi madre. Claro. Que mi mamá pregunta, mi mamá es muy punzante, también es buena con las palabras, pero es mejor con los silencios. Entonces ella siempre me dice, es que vos lo querés resolver ya. Y yo le no, viste, por ahí el cliente me está apurando. Bueno, que espere. No, mamá, viste, y yo le digo, no, pero mirá, esto no funciona así. Bueno, puede empezar a funcionar así. Ella tiene esa forma simple que te pone tan en jaque y que yo aprendí que cuando le contesto así a los clientes es como, ¿cuál es el apuro? Tal, no voy a poder laburar con esos tiempos. Claro. Y vos estás tan calmada que la otra persona te dice, no, bueno, pero esto es ya. Claro, no. Es ya para vos, para mí no. Y es un no que es por salud mental. Sí. Y es tan importante. Y yo creo que lo más duro de nuestro trabajo, sobre todo los que trabajamos en cosas visuales y en comunicación, es que todo es poco, todo se queda corto. Siempre puede ser más largo el programa, siempre puede ser más punzante la pregunta, siempre puede ser más rojo el color, siempre puede ser más grande la apuesta. Bueno, chicos, no, a veces no. A veces es esto y nos vamos a tomar un año para analizar esto que hicimos. Claro. Y está buenísimo. Entonces, si no tiene que ser ni más grande, ni más pomposo, ni más... Total. Y me ha pasado que me digan, no, bueno, no sé, más plata. No es por plata, es porque no. Claro. Y cuando te das cuenta que el no que vos decís al otro le ofende, ahí entendés el problema que hay en este ambiente. Porque es como vos me decís, che, ¿querés coca? No. ¿En qué te ofende que te diga que no? Claro. Y es un drama, ¿eh? A mí me ha pasado dramas, hemos tenido situaciones, yo digo, muy de Mirta Legrand, ¿viste? Bueno, chau, bueno. Y yo salí riéndome diciendo, pero ¿por qué está enojada esta persona? Claro, porque habla de vos, mi respuesta, ¿no? Como, Primero ¿por qué eso y segundo como, ¿por qué te desacredita mi negativa? Claro. Tu pregunta es válida, tu proyecto es validísimo y está buenísimo, solo que yo decido que no. Y de repente es como, ¿cómo vas a decir? A mí me han dicho muchas veces, ¿cómo vas a decir que no a esto? Claro. A este artista, a este proyecto. Y yo encima soy un chihuahua dulce hasta que me enojo. Claro. Y es como, ¿por qué no? Claro. Y después uso la frase que dejé de usarla porque es un poco fuerte, que es, porque esto no me representa. Claro. Y yo antes lo decía mucho, che, ¿querés laburar con él? Con tal, no. ¿Por qué? Porque no me representa. Claro. No, bueno, pero él es re importante. No lo dudo y está buenísimo lo que hace. A mí no me representa. Claro. Los músicos con los que yo trabajo me representan, pero sobre todo la persona que son me representa. Total. Sí, sí. O sea, el respeto con el que hablan de sus familias, de sus equipos de trabajo, de su arte, de sus compañeros. El respeto que tienen por el género, por la trayectoria de otros músicos, por el aporte que ellos están haciendo. Todo eso hace que sean personas a las que yo siempre les voy a decir que sí. Aún cuando me dicen necesito, que sucede todo el tiempo. Amiga, necesito para mañana 22 looks para... Sí, sí, sí. Bueno. Estoy. Sí. Para cerrar, un mantra que te repitas. Tengo tanto amor que no tengo miedo. Lindo. Sí, no es mío, por supuesto, es de Dante Spinetta y de Trueno. Ah, bueno, me encantó. No la escuché cuando salió la canción, es una barra de Sudaka, del tema que tienen juntos. Y cuando salió la canción, literalmente yo la llamé a mi mamá y le dije, ya sé lo que nos vamos a tatuar. Porque todavía no sucedió, pero porque no pude, por motivo médico todavía no pude, pero lo estoy esperando. Y es, creo que una frase que define 100% para mí el camino del artista. No existe el miedo si vos sentís amor por todo lo que generes, aún si es rentable o no, o si le llega a los demás o no. Mi mamá dice que el arte es como... El arte se materna. Qué lindo. Sí. Y entonces para mí es así. Tengo tanto amor que no tengo miedo. Me encantó. ¿Dónde se te nota lo mercedina al día de hoy? Que digo los ojos y los amigos. Ese... y yo creo que después el frenar. Yo vivo muy intensamente, pero mientras me voy haciendo vieja y me van pasando cosas, cada vez necesito más frenar.
Y Mercedes es históricamente un pueblo donde la gente frenaba de camino a otro lugar, frenaba en su momento a hacer la colimba, ya se hacía la formación militar en ese momento. Y yo me río de que en Mercedes, cuando el pueblo está en descanso, es cuando pasa lo mejor. Entonces, eso creo que sigue siendo muy mercedino. Ese frenar a descansar, que no es descanso, es como a recargar. Eso es, frenar a recargar. Yo lo tengo bastante. Hermoso. ¿Dónde o cómo te alimentás creativamente? ¿Dónde o cómo? ¿Dónde te podría decir, sin mentir, en la cama? Yo paso todo el tiempo que puedo acostada, realmente. O sea, ahora que lo digo me doy cuenta. Como que posición horizontal es mi favorita. Y bueno, mis amigas lo saben, los que han venido a mi casa lo saben. Yo tengo como un microclima en mi cuarto, donde tengo todo, tipo mesita, claro, tipo cositas, tengo el espejo que va para acá, como tengo mi oficina en mi cama. Buenísimo. Y hay un punto de brainstorming que yo hago desde hace muchos años y que lo hago metódicamente, no fue adrede, pero pasó así, que yo todos los días me tomo por lo menos 2 horas desde que me despierto hasta que me levanto para consumir desde la cama, para consumir, para leer, para escuchar podcast, para mirar anime, para volver a mirar el capítulo que me quedé dormida la noche anterior, porque a veces pasa. Buenísimo. Son tiempos que me doy incluso a veces para hacerme listas, por ejemplo, de tengo que comprar esto, tengo que comprar. Como me ordeno y después me levanto. Buenísimo. Primero me despierto y después me levanto. Es un poco. O sea, en la cama te diría que 100%. Y después. Después creo que algo que de hablar con otros, sobre todo con músicos, me di cuenta que pasa y que es real, que es como un cliché que cuentan, pero que para mí es real, es el avión. El avión para mí es un momento de generar. Porque Hermoso. estás aislado, literalmente. Y yo tengo a veces vuelvo yo no viajo tanto como los artistas con los que laburo, pero sí viajo mucho y en el avión me doy mucho momento para escribir, de hecho yo tengo notas donde anoto medio a mano, medio tipeo, como... Y a veces cuando estoy como... Yo le digo drenada, como a veces te pasa que estás drenada, y que en general tiene que ver con el cansancio. Voy a mis notas. De hecho, yo tengo una nota en mis notas del celu que se llaman notas de avión. Buenísimo. Y a veces anoto cosas como, no sé, como avisarle a mi mamá que dejé la puerta abierta, ¿viste? Claro, como cosas muy simples, pero dentro de esas notas he desempolvado joyas meses después, de decir, buenísimo. tipo, de hecho hay un accesorio puntual que usamos para IKEA que salió ahí, de un viaje en avión. Hermoso, qué lindo. ¿Un libro, una peli y un disco? Un libro, una peli. Es dificilísimo eso. Un libro, este se lo voy a dedicar a mi madre 100%. Lo que me costó el amor de Laura. Es un libro cantado de Dolina, de Alejandro Dolina, que yo lo recuerdo porque era un libro muy de adultos, para el momento que yo lo leí y lo escuché, porque también es un libro que está cantado y está narrado por artistas. Y una de las primeras como sensaciones de bocetar esos personajes me lo dio ese libro, de que yo necesitaba ver cómo eran esos personajes. Y es una historia de amor tragiquísima, por supuesto, contada con la dulzura y el delirio que tiene Dolina, que para mí es hermoso. Y yo al día de hoy cierro los ojos y yo te puedo decir cómo son esos personajes, cómo yo me los imaginé, qué ropa usan, cómo huelen, dónde están, qué hacen, todo. Esa composición de personaje me la dio ese libro. Aprender a componer desde ese lugar. Sí. Porque viste que el libro no te tiene la referencia visual, entonces vos te vas imaginando. Sí. Esos, después muchos, no sé, muchos de Bukowski, muchos libros, después muchos libros de moda, a mí me gustan mucho
los libros de antropología, como Claro. de esto fue lo que pasó quizás socioeconómicamente para que la moda tuviese Claro, este despertar. sí, sí. O estas fueron las bandas que en esta década generaron este auge de marca. O esas cosas que lo leo más ahora de grande. Sí. Libro podría decirte ese, así Bien. como algo que te puedo decir que hasta el día de hoy lo leo y lo releo y lo releo y cuando tengo que regalar un libro muchas veces regalo ese qué bien. libro, sí. Después, un disco me estás matando, porque Imposible. imposible. Sí podría decirte, porque abrió un poco todo, El amor después del amor de Fito. Re. Porque yo nací cuando salió El amor después del amor. Y porque de ahí en adelante, porque mi mamá es muy fan también, fue un concepto que a mí me intrigó mucho y que investigo todo el tiempo. ¿Cuál es el amor después del amor? O sea, ¿cuál es la carrera de tu vida después de que encontraste la carrera Claro, de tu vida? O sea, total. Y así todo. Esto que vos me decías, como bueno, si vos sentís que ya estás en un lugar donde te sentís realizada, bueno, ¿cuál es la realización después de esto? Claro, total. Es un concepto que me encanta. Por eso podría decirte ese disco como algo, un detonante seguro. Hermoso. ¿Y una peli o documental? Una peli o documental. Me encanta porque estoy dando las respuestas más cancerianas del planeta. Una peli que esa sí te puedo decir que creo que es mi película favorita por muchos motivos, que es El Gran Pez. Visualmente esa película me cambió la cabeza a mí. Tim Burton en general. Pero El Gran Pez para mí tiene la mejor paleta de color del mundo. O sea, no sé cómo explicarlo. Como es una peli que me marcó mucho y que me sigue inspirando de alguna forma. Y la veo. También me pasa eso. Creo que terminan siendo mis favoritas porque por lo menos una vez al año La ves. la veo. Con Lo que me costó el amor de Laura, lo mismo. Claro, o sea, cada sí. tanto tiempo Volvés. lo vuelvo a leer, o lo escucho, Hermoso. o lo recomiendo. Y eso es muy lindo porque es ir viendo cómo redescubrís algo desde los nuevos lugares en los que uno está, ¿no? Como las Total. vueltas que uno va dando. Sí, y a la vez de entender ahora impulsos de un momento muy inconsciente. O sea, cuando yo vi El Gran Pez, yo era una nena. Claro, total. Y no entendí lo que entiendo Claro, ahora del Gran es Pez. eso. Y después mi papá murió y yo hoy veo El Gran Pez de una forma totalmente Total. distinta, ¿entendés? Y me encanta eso. Para mí es lo que hace que sea una buena película. Total. Que la podés ver Sí. y que te atraviesa. Que yo también podría decirte, no tanto por peli, pero sí desde la ciencia ficción, Star Wars. Yo cuando abrí el universo de Star Wars, a mí yo me río porque me cambió la cabeza y me cambió el grupo de amigos, porque yo me juntaba en ese momento con gente que no entendía Claro. ese flash y me abrió todo un Claro. universo. Sí, sí. Y me encontré almorzando con mi papá explicándole Claro. cosas, viste, como de la película que en realidad iban un poco más. Y la estética y la dirección de vestuario. O sea, la ciencia ficción para mí tiene una dirección de vestuario que es Sí, total. de mínima, como no cualquiera, ¿entendés? En muchos sentidos. O sea, estilistas de cine que son excelentes, pero que no tienen ni para empezar con lo que es generar de cero Claro, sí, universos. universos que no existen. Que no existen. ¿Entendés? Y que son difíciles de plasmar. Eso me encanta. Delphi, última. ¿Qué le dirías a la Delphi de los 13 años? Uf. ¿Qué le diría a la Delphi de los 13 años? Andate ahí, a los 13 años. Sí. Aparte me pusiste una edad. Tengo dos respuestas. Una es nada. La Delphi de los 13 años hizo el camino que a mí me trajo hasta acá. Entonces no cambiaría nada. Porque me encanta donde estoy parada hoy. Pero quizás si pudiese decirle una sola cosa, le diría eso, que tiene tanto amor que no tiene que tener miedo. Que se calme. Sobre todo que se calme. Que todo va a pasar cuando tenga que pasar y de la forma que tenga que pasar. Y que sí
le van a pasar muchas cosas que la van a hacer querer acelerar la peli, ¿no? Como ir más adelante. O al revés, o ir más atrás. Y que no se puede. Pero que igual se sale. Como que es eso. No cambiaría nada, pero si pudiese cambiar algo, cambiaría como mi estado mental. Si pudiese darle a esa niña de 13 años mi mente de hoy, estaría probablemente elevadísima, sí. Hermoso. Delphi, muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme, la pasé muy bien. Un placer. Un gustazo. Delphi es lo que se dice una fuerza en la naturaleza. Alguien que de autoconocimiento profundo puede dar cuenta extensa como se habrán dado cuenta. Qué clave que es observarse, registrarse, conocerse y ser sponsor de uno mismo. Frente a uno mismo, para con el universo y sus oportunidades, y también oficiar de manager de uno mismo. Siendo manager de vos mismo es que sabés decir que no cuando lo que se presenta como una oportunidad no lo es. Saber identificar cuáles son realmente las oportunidades que van a propiciar un crecimiento, un salto, una experiencia relevante en el camino propio, es algo que muchas veces sabría más un representante o un amigo cercano que nosotros mismos. Lo que dice Delphi del éxito me partió la cabeza, porque nunca lo había escuchado así. Y da para rumiarlo. Tremendo. Cada uno le sacará su jugo. La historia de Delphi es un hermoso testimonio de lo que es dejar un lugar de origen, en su caso Mercedes, para construir y echar raíces en un lugar nuevo, diferente, que tiene más que ver con uno, con lo que uno necesita, quiere y desea para sí. Y poder volver a ese lugar de origen cada tanto, manteniendo la distancia sana y sabiendo cuánto quedarse de visita, sin pedirle que nos dé algo que no puede darnos o distanciarlo de más. Porque hay algo único que puede darnos el lugar de origen que solo se consigue ahí. Por último, reconocer que la resiliencia nos permite volver a pararnos después de comernos un palazo, volver a decir presente a nuestro presente cuando perdemos el control por algún motivo, porque la salud flaquea o perdemos un ser querido. Es, de alguna manera, volver a tomar con fuerza las riendas y decir, acá estoy, de vuelta. Como dice la gran Nati Peluso, me caí, me raspé, escupí y te puteé, y aunque me costó, me levanté con todo roto. Gracias por escuchar, nos vemos la próxima. Esto fue Circuitos Inusuales, idea original y producción de Yuki. Búscanos en redes como Yuki Cultura. Agradecemos a Huerta Coworking por el espacio. Josefina Rodríguez Egaña fue la host. La producción y el guión estuvieron a cargo de Gabriel Kirchuk y Janela Bornisen. Operación y edición por Julián Danel. Identidad visual y comunicación estuvo a cargo de Catalina Luza, Janela Bornisen y Victoria Brauchi. Música original a cargo de Hernández Paleta. Si te gustó este contenido, seguinos en Spotify y espera las nuevas entregas. Puedes ir a nuestras redes y comentarnos qué te pareció. Hasta la próxima.